Bueno, como siempre les digo, arranco haciendo lo que estábamos viendo eran los diferentes condimentos, elementos que necesitábamos para hacer una gestión. No voy a ir un poquito más rápido, porque esto todo ya lo vimos. Dijimos que para hacer una gestión es lo mismo de cocinar. Ustedes pueden saber cocinar muy bien, pero cada uno vamos a cocinar de diferentes maneras y por ahí todos lo hacemos muy bien. La administración requiere ciertos elementos. Para la cocina se requieren ciertos ingredientes. Podemos hacer una gran similitud. De ahí es que tenemos elementos que son esenciales, como son la política, que debe estar por escrito, determina lineamientos muy importantes, generales, ¿sí?, de cada institución. Las hay públicas, privadas, y dentro de las mismas, públicas y privadas, públicas, tenemos públicas provinciales, nacionales, municipales, determinada de alta complejidad, y en las privadas también podemos tener diferentes políticas en el sector privado, ¿sí?, que pueden ser determinadas por niveles sociales, niveles económicos, o puede ser diferentes lugares de internación, atención. Estas políticas son importantes que se determinen antes de que, primero y principal, se conforme lo que es la organización. No puedo hacer una organización y después trazar las políticas. Debo trazar la política y en base a esto formar la organización. Aquel que no acepte la política de la organización nunca podrá ser miembro de la organización. Esto, si me voy a lo que es el juego que yo les hago con respecto a lo que es cocinar, ¿sí?, si a mí no me gusta el guiso, por más que el guiso me lo hagan mi abuela, mi esposa, mi vecina, nunca me va a gustar. Esto es así con la política. Si yo no comparto el tipo de política, ¿sí?, si yo voy a una institución pública y digo, extranjeros no atiendo, no voy a poder funcionar en ese lugar. Sí, directamente se los digo así. Si voy al sector de pediatría o me mandan al sector de pediatría y me dicen, no, yo pediátricos no atiendo, tampoco voy a poder funcionar. Por eso es que las políticas deben ser trazadas previamente, presentadas a los individuos, a los que pertenecen a la organización, y de estar de acuerdo, poder ejecutarse y llevarse a cabo, ¿sí? Por el otro lado tenemos más ingredientes: función, misión, visión. Función, determinado. Cada lugar tiene una función. Es el elemento esencial. ¿Para qué? ¿Sí? Vendría a ser el por qué existo. ¿Sí? Esa sería la función. Perdón. Me salté. Estoy mirando. La función es determinar qué es lo que cada uno hace. Por más que todos seamos enfermeros, cada uno va a cumplir un rol. Y ahí me saqué también el ejemplo. Dije, si voy a ser enfermero de pediatría, estoy rotulado con el título de enfermero, pero a su vez voy a tener funciones diferentes. Por ejemplo, no puede haber un enfermero de pediatría que no pueda comunicarse con los padres. ¿Por qué? Porque estaría, primero y principal, parte del tratamiento, el 50% del tratamiento es con los padres, o con los padres, porque uno está acostumbrado a decir, con el responsable del menor. Siendo que cuando uno trabaja con adultos, esto, si bien yo lo pudiera reflejar con ciertos pacientes que no comprenden el tratamiento, pero la mayoría de los pacientes, si yo voy al médico, no voy acompañado ni de mi mamá, ni de mi esposa, ni nada, voy solo y lo que me diga, ¿sí?, es listo. Eso sería un poco cada uno las funciones que cumple. Cada enfermero, por más que sea enfermero, puede llegar a tener diferentes funciones. También van a estar, dijimos, por el título, ¿sí?, por el conocimiento, cuando hablamos de rotaciones, porque puede ser de una función diferente el enfermero del turno mañana, el del turno tarde, el del turno noche, el del turno vespertino, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ir cambiando dependiendo de la institución, ¿sí?, lo que yo les voy a dar. Las normativas, esto por ejemplo digo, pensar que en ningún protocolo, ni en ningún lado de los funcionamientos actuales de los departamentos de enfermería figura que un enfermero, ¿sí?, haga hisopados. Y hoy por hoy, como hablábamos hoy, normativamente hacemos hisopados. Se puede agregar, se puede quitar, pero tiene que estar determinada la función y aceptada por los miembros de la organización. Y ahí sí vengo con la otra definición. Misión, visión y valores, las tres hermanas, que a veces les digo yo. ¿Por qué? Porque son, primero y principal,
van de la mano, misión, la razón de ser de una organización, ¿sí? Ya lo explicamos en la clase pasada, visión, cómo quiero que me vean, puede estar medida a corto, mediano o largo plazo, puede ir cambiando, siempre para mejorar. Valores, les hice la asociación que valores, el término siempre le da una puntuación, muchas veces se asocia los valores económicos, en este caso no solamente vamos a asociar los valores económicos, sino también los valores sociales, culturales, y cada uno está delimitado y marcado por la asociación que tenga de los valores que muchas veces uno los considera que vienen innato porque es la cultura social que uno vive o donde fue formado. Pero se pueden cambiar estos valores. No es que voluntariamente se van a cambiar, sino que se pueden aceptar los valores de otras culturas. Como por ejemplo, esto me ha pasado trabajando en Argentina, en una sala, ver una mujer que pare, o sea, que fue a parir y la postura, la posición para parir fue de cuclillas. Bueno, en realidad a mí lo que me enseñaron los libros y mi experiencia y mis docentes fueron que existe una posición para poder parir, para poder dar a luz, ¿sí? Y sin embargo en la cultura de esta persona era parir de cuclilla. Bueno, los valores me dijeron que uno debe aceptar los valores de otras creencias y deben ser aceptados. Esto también, por eso les dije, ¿se pueden ir modificando los valores? Sí, asociado a respeto, ¿sí? Muchas veces. Bien. No cambió. Esperen que estoy cambiando la diapositiva. Quiero llegar hasta donde habíamos llegado. Está lenta mi computadora hoy. Ahí está. Bueno, esto habíamos hablado. Se me fue ahora. Cultura, creo que lo hemos explicado desde el año pasado, ¿sí? Cultura es una forma de pensar, siempre está trazado un poco, después lo vamos a retomar porque está trazado mucho por nuestros orígenes, ¿sí? Es una cuestión de que cada lugar muchas veces tiene una cultura diferente, lo que no quiere decir que sea mejor, peor, que la que yo conocí, que sea mejor, peor a la que donde yo nací. Siempre la cultura es algo que traspolariza, podríamos decir, lo social, porque las culturas muchas veces están trazadas por lo que es lo social. Hablamos un montón la clase pasada que yo les dije, parte de la cultura puede ser un tatuaje, y sí, dentro de todo, si yo les contaba cuántos de nosotros los que estamos acá estamos tatuados, y calculo que el 50%, cuántos de sus padres están tatuados, y calculo que un 10%, y cuántos de sus abuelos están tatuados. Si bien existe algún abuelo que puede estar tatuado, ¿sí? Una cuestión de cultura, traspolariza la sociedad, por eso les dije, es una línea horizontal que le hace una cruz a la cultura. ¿Por qué? Porque fueron cambiando y no nos hace ni mejor ni peor, sino que son cuestiones de cultura. Cultura de la organización, es lo que yo le voy a inculcar a la organización, podemos irnos por diferentes lugares, cultura del hospital italiano, el británico, el español, el israelí, y bueno, diferentes culturas donde se atendían. ¿Sí? Pediatría, Hospital Garrahan, ¿sí? También es un tipo de cultura. ¿Sí? Filosofía, acá nos habíamos quedado, la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Existe la filosofía? Sí, existe. ¿Se puede usar la filosofía? Sí, se debe usar. La filosofía articula una serie de... Vendría a ser, si lo llevo a la cocina, ¿sí? Vendría a ser ese condimento mágico que yo le pongo para saborizar mi guiso y que nadie sepa qué es lo que le puse, pero que lo hace mío único. Bueno, la filosofía es algo como esto. Si bien existen grandes filósofos, los filósofos eran pensadores, nosotros usamos la filosofía dentro de la organización. ¿Para qué? Para articular entre la visión, las creencias y los valores de lo que se debe llevar a cabo. Vieron que vamos a ver que existe un contrato, ¿sí? Un contrato que es legal,
que está determinado por artículos laborales, como puede ser la ley de contrato de trabajo, la ley de empleado público, y después tenemos contratos, ¿sí?, psicológicos. Yo les voy a contar, por ejemplo, un contrato psicológico que nosotros tenemos en mi trabajo. En mi trabajo, yo tengo horas extras. Algunos se llamarán módulos, a otros se les llamarán horas extras, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no las hago, por ejemplo, ahora que estamos terminando el mes de abril, si yo no hice las horas extras en el mes de abril, en mayo no me van a dar horas extras. Esto es un contrato psicológico. ¿Por qué? Porque no figura en ningún papel por escrito. Yo trabajo por un sueldo en un diagrama determinado. Ahora, por el contexto COVID, tengo 2 guardias extras por mes, pero que si no las hago este mes, seguramente no me las van a dar el otro mes. Eso es un contrato psicológico. Eso es la filosofía. ¿Qué hace? ¿Es legal la filosofía? No, le dije, son pensamientos. Articula la visión, la creencia, los valores. Se puede utilizar, por ejemplo, en muchas circunstancias. Tengo un enfermero que, no sé, es responsable a la hora de trabajar, se desempeña en sus funciones correctamente, pero en un determinado momento me empezó a llegar tarde. Está bien, cuando viene cumple, es compañero, es servicial, cumple todos los requisitos, profesional. En un determinado momento me empezó a llegar tarde, 1 día, 2 días, 3 días. ¿Qué diría la filosofía? Podríamos utilizar la ley, la regla pareja para todos. Escúchame, llegaste tarde 3 días, más allá de descontarte, te voy a suspender por 2 días, podríamos utilizar esa regla. Pero también podríamos decir, ¿qué te está pasando? Y capaz que viene la persona y dice, ¿sabes qué pasa? No sé, tengo un problema familiar. Me mudé, vivo, en vez de vivir en Varela, vivo en González Catán. Por una cuestión de que no sé, me fui a vivir con mis padres, con mi suegro, con mi pareja. Y todavía no enganché el horario del colectivo, no llego, me cuesta, bueno, y mucho tiempo vas a estar así. No, ya está, ahora vea. Eso es la filosofía, el poder de articular y poder ver qué es lo que pasó, por ejemplo, con un problema, o también podemos articular, también, por ejemplo, la filosofía dice, ¿por qué hay más enfermeros de día que de noche? ¿Eso es legal o es filosófico? Y yo les voy a decir que más que nada filosófico, porque si tengo la misma cantidad de pacientes, no veo por qué va a haber más enfermeros de día que de noche, o en los turnos mañana y tarde que en la noche. ¿Por qué hablo de filosófico? Porque por ahí a la noche cumple con el arreglamento con la cantidad exacta, pero de día, ¿sí?, hay otras acciones que, como yo les expliqué de la otra vuelta, podía haber acciones que eran intrínsecas o extrínsecas del enfermero, como bañar, si bien es una acción, ¿sí?, pero debo ir no sé, a ropería, a lavandería, donde sea, a pedir las sábanas. ¿Por qué tengo que ir yo si me tendría que traer? Y porque la filosofía articuló que el enfermero va a buscar las sábanas, ¿sí?, y no está en ningún contrato ni ninguna función. Para eso utilizamos la filosofía. Cuando uno no puede encontrarle el efecto legal que yo deseo, articulo lo que es la filosofía. Por eso es que para el gestionador es una herramienta más que indispensable. Pero ¿qué pasa? Si volvemos al ejemplo de cuando inicié la clase, que les dije, ¿es objetivo o subjetiva? La filosofía siempre es subjetiva, porque siempre va a tratar de mejorar la condición del administrador. En el caso de ustedes, que van a ser grandes administradores, va a tratar de mejorar la condición de ustedes, bajo un contexto que no está enmarcado en ningún lado. Si yo les digo, le puse la vía y le saqué sangre, ¿pero era una emergencia? No. ¿Y entonces para qué le sacaste sangre? ¿Para qué paga un extraccionista? Y tenés razón, pero para no pincharlo 2 veces, no, vos no tenés que pensar eso, vos tenés que hacer la acción, vos sos enfermero, colocás la vía, le ponés el plan de hidratación, la intermitente, lo que sea necesario. Después que venga el extraccionista y le saque sangre. ¿Sí? Ahora, en un contexto de una urgencia, de una emergencia, no, mirá, le puse la vía, era
dificultoso, era una emergencia, estaba con dolor de pecho, necesitaba sacarle una muestra de sangre, ¿sí? Bueno, podemos usar la filosofía. Che, hiciste muy bien, porque ganaste los 5 minutos que tardaba en venir el extraccionista, ya le dejaste los tubos llenos, ya vino, se los llevó, tengo la muestra, puedo anticiparme. Por eso es que yo les voy a decir, la filosofía articula, bien lo dice ahí en la diapositiva, creencias, valores, ¿sí? Conductas personales, describe elementos del hombre y las relaciones dentro de la administración, como es la organización. ¿Sí? Si sirve, les puedo decir que sirve muchísimo. ¿Sí? Si es legal, no dice nada ilegal sobre la filosofía, pero hay que saber articularla. Los administradores que falla la filosofía, esto es como decir, ¿se puede trabajar a reglamento 100%? Imposible, chicos, que trabajemos a reglamento. Si no, creo que no haríamos nada si trabajáramos siempre a reglamento. Bueno, objetivos y objetivos organizacionales. Acá me voy a apurar. Objetivo es un enunciado escrito que determina algo a alcanzar. El objetivo tiene que ser cuantificable, debe tener un cierto grado de relevancia, debe ser compatible, debe poder estar expresado por escrito, debe tener una directriz que no puede ser contradicida con lo que es la política, la función. Yo no le puedo decir, el objetivo mío es que el enfermero opere. No, escúchame, si no es mi función, no se puede contradecir con lo que es la función. Tiene que ser claro, conciso. El objetivo tiene que ser medible, cuantificable, alcanzable. ¿Sí? Tiene que tener un determinado tiempo. Puede haber objetivos que son desde lo que es macro, ¿sí? Que ahí ya nos vamos a ir a un objetivo de la organización, ¿sí? De una institución, de un hospital, de un sanatorio, de una clínica, de una entidad propiamente dicha, de una empresa de enfermería domiciliaria, ¿sí? Y también puede haber objetivos que son más funcionales, valga la redundancia, a cada función o a cada departamento de que uno determine. Qué sé yo, la terapia intensiva tendrá sus objetivos, disminuir el índice de mortalidad, revertir o mantener el criterio de reversibilidad, tratar de revertir la mayoría de los pacientes que ingresan a terapia en el menor costo posible, costo y en el menor tiempo posible, que no haya infecciones y un montón de cuestiones. Puede haber objetivos que son más personalizados a las funciones que uno cumple. ¿Sí? Puede haber objetivos de la función del departamento de enfermería, objetivo de la supervisión, objetivo del enfermero de referente, objetivo del enfermero jefe y objetivo del enfermero asistencial propiamente dicho. En diferentes circunstancias, niveles de atención, APS, secundario o hospitalario, terciario, ¿sí? Cada uno de estos tendrá ciertos objetivos y después podemos ser compatibles con los objetivos de la organización. Característica principal, los objetivos deben estar escritos. Escrito, porque si yo no sé qué objetivo voy a cumplir, ¿sí? Voy a caer, voy a decir, ¿no te acordás lo que te dije? Y no me acuerdo. Entonces tiene que estar por escrito para que yo pueda ir viendo si los cumplí o no. ¿Se pueden modificar los objetivos? Sí, siempre se pueden modificar los objetivos, siempre y cuando me den el tiempo prudencial para que yo los pueda modificar, o sea, desviar el camino a lo cual había sido trazado. Y por otro lado, poder decir, cumplí con los objetivos siempre y cuando y en cuanto se me permitió o me dieron los elementos, porque puede ser que un objetivo tampoco se cumpla porque no tuve los medios o los elementos. Y esto es importante, que los objetivos sean, ¿sí? Congruentes con lo que es no solamente la función, sino también los lineamientos institucionales. Bien. A mí me gusta esta diapositiva porque si bien no entra dentro de lo que es no entra dentro de lo que es la administración, no podemos considerarnos administradores si no entendemos esta diferenciación de estas dos palabras, eficiencia y eficacia. ¿Sí? Para mí es muy fácil entender las dos palabritas porque hago una asociación de palabras. Eficiencia tiene encerrada adentro la palabrita ciencia. ¿Sí?
Eficiencia, tienen cerrada la palabrita ciencia. ¿Qué es una persona que tiene eficiencia? Es una persona que trabaja con lo que la ciencia le ha determinado, ¿sí? Con los conocimientos. ¿Ustedes son científicos como enfermeros o van a ser científicos como enfermeros? Sí. Pregunta. Sí. Sí, ¿por Disculpe, qué? profe, no escuché. Sí, porque van a tener un método. Este método que nosotros hoy podemos determinar, que es el proceso de atención de enfermería, es lógico, ¿sí? Es progresivo, es sistemático, es nuestra herramienta, es un método. ¿Ustedes tienen un método para poner una vía? Sí. ¿Y sí? ¿Un método para tomar la tensión arterial? Sí. ¿Un método para tomar la temperatura? Sí. Sí. Bueno, no vamos a gastar tiempo. Tenemos un método para cada cosa que hacemos. Es decir, justificamos cada cosa que hacemos. ¿Sí? Hasta para pasar una medicación tenemos un método. ¿Sí? Siempre hay un método hasta para diagnosticar. Este método se aprendió a través de la ciencia, está justificado, puede ser reproducible en diferentes individuos y en diferentes circunstancias. Por ende y por lo tanto es científico. La eficiencia es carísima. Es carísima. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un protocolo a seguir que requiere mucho método y cada método es no solamente una inversión en recurso humano, sino en recurso monetario económico. La eficiencia es carísima. Siempre pongo como ejemplo el colocar una sonda vesical. ¿Es una técnica invasiva? Vesical. Sí, es invasivo. Sí, ¿Es estéril? Sí, tiene que ser. sí. Rápido, ¿eh? ¿Qué significa que es estéril? Que Libre de cualquier germen, de Muy cualquier bien. cosa que pueda llegar. Excelente. Libre de cualquier germen. Reducir al máximo la contaminación. Por lo tanto, se deben usar guantes estériles. ¿Sí? Un campo estéril, un campo fenestrado. Lo dice la ciencia, no lo dice Hernán. El campo fenestrado es el campo que tiene el agujerito en el medio, donde vamos a posar los genitales, ¿sí? O va a quedar libre o solo visible los genitales, en este caso masculino, femenino, no importa, no sonda vesical. ¿Sí? Donde lo que vamos a utilizar va a ser una sonda estéril, donde vamos a utilizar guantes estériles, un lubricante estéril. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar lidocaína o silocaína, ¿sí? Donde la mejor técnica, lo dice la ciencia, es el de dos operadores, uno que asista y el otro que haga el procedimiento. En mi realidad, cuando me toca hacer esto, primero y principal lo hago solo, ¿sí? Porque no tengo dos operadores. Segundo, no tengo no solamente un campo fenestrado, no tengo campo directamente. Entonces ¿qué utilizo? El de los guantes. No tengo silocaína estéril, tengo una silocaína que se cambia cuando se termina. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me fue la diapositiva. No está ahí, profe. ¿La están viendo Acá ustedes? está. Sí, sí. Bueno, esperen que voy a reducir esto porque me está molestando. Vamos a traer esto para acá abajo. Ahí está. Oh, cambiamos. Cambiamos de diapositiva. No cambió usted, profe. Yo Sigue tengo la la misma. misma. ¿Sí? Sigue la misma. Sí. Ah, bueno, Sigue listo. la misma. Bueno, les decía. Entonces, a mí, donde yo estudié, mis docentes me enseñaron que la técnica es estéril y tal, todo lo que yo les describí recién. Pero cuando voy a hacer el procedimiento, me encuentro que en mi lugar de trabajo no cuento con los elementos necesarios. Sin embargo, puse la sonda. ¿Qué hice? ¿Utilicé la eficiencia? ¿Utilicé la ciencia? ¿O utilicé la eficacia? la eficacia. Eficiencia. Para mí la eficacia. Es difícil, ¿no? No, para mí Para mí la eficiencia, profe. ¿Qué les dije que era ¿Qué? ciencia? Eficacia, profe. Porque Ciencia es hacer
Les dije, ciencia es hacer todo lo correcto como determina No la es ciencia. correcto, sí. No es Ah, correcto. Y no había. ¿Sí? Ese es- Esto es para que ustedes Eficaz, ya se eficaz. lo van a aprender. Y cada cosa que hagan van a saber si usaron la eficacia o la eficiencia. Eficiencia es hacer todo hacer lo lo que correcto. la ciencia manda. Hacer de la letra. ¿Es cara? Es carísima. Sí. ¿Sí? De hecho, ahora voy a citar un ejemplo, así cambiamos de diapositiva. ¿Yo qué hago? Utilizo mucho la eficacia. La eficacia va de la mano, ¿sabe de quién? De la experiencia. Está mal utilizar la eficacia, pero nosotros como enfermeros debemos ser eficaces, ¿sí? Y eficientes. Eficaces es porque vamos a poder desenvolvernos y desempeñarnos en diferentes ámbitos, roles, circunstancias, emergencia, no emergencia. Está buenísimo, ¿sí? Un segundo ejemplo, una persona fue a tomar la guardia al hospital, deberían haber sido 3 enfermeros, o este se enfermó, este faltó y quedó solo, y atendió a 50 pediátricos, ¿sí? En una guardia, ¿sí? ¿Puede utilizar la eficiencia uno solo con 50? No, ¿Qué no. utiliza? No, profe. La eficacia Por utilizó. suerte, terminó su guardia de 6, de 8 horas, no se le murió ningún chiquito, ¡ay, qué alegría! Ahora, los controló a los 50, le cambió la vía, los medicó, No. utilizó la eficacia, atendió al que se le descompensó, atendió al que le demandaba la urgencia, atendió al que el ojo clínico de visualizar, che, mira, aquel no me gusta, me voy a ver aquel. Utilizó eficacia, ¿sí? Los administradores decimos, ¡ay, qué bueno! ¡Qué eficaz que es! ¿Por qué? Y porque se la bancó con 50 solito. ¿Sí? ¿Entienden cuál es la diferencia? Uno puede ser eficaz, pero la eficiencia es otra cosa. El buen enfermero va a utilizar las dos cosas, la eficacia y la eficiencia. La eficiencia es cara. ¿Por qué? Porque va a venir un Hernán y me va a decir, ¿sabes qué? Tengo que colocar la sonda vesical. Bueno, traeme una lidocaína nueva, traeme un campo fenestrado, traeme un campo común, traeme alguien que me ayude, en el mejor de los casos, ¿sí? O alguien que me colabore con la técnica, ¿sí? ¡Qué complicado que sos! Claro, si vos estudiaste la licenciatura. ¡Qué tipo jodido! Me lo traigo a Juancito, que no se queja de nada. Juancito viene, mete, saca, pone, ¿sí? Y ahí empezamos a evaluar. Cuando más conocimientos tenemos, más eficiencia queremos hacer, que sería lo ideal. A eso apuntamos. Ahora, la eficacia también es importante. No es que estoy desmereciendo, es que digo, sos eficaz, pero no tenés ciencia. Las dos cosas son importantes, porque uno también tiene que determinar, si yo estoy reanimando y tengo que poner una vía, me importa 3 cuernos, no a pasar el antiséptico para colocar la vía. Estoy reanimando es porque estás de última, ¿sí? Si yo vengo y te pongo la vía, pum, ¿sí? Tal vez ni te pasé el alcohol, el Pervinoc para ponerte la vía. ¿Por qué? Porque optimicé los tiempos, traté de buscar la eficacia, ¿sí? Pero hay que justificarla la eficacia. Eso es lo que yo quiero contarles. La eficacia se debe justificar. La eficiencia ya está justificada. Se debe cumplir. ¿Entienden las dos grandes diferencias? Esto es importante. Sí. ¿Es versus? Sí, es eficacia versus eficiencia. En realidad no debería ser versus, ¿sí? Debería ser equidad entre la eficacia y la eficiencia. Hay veces, no sé, que, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, yo le pongo la vía, le paso el corticoide y si se quiere orinar todo encima, cuando hago prehospitalario con la ambulancia, ni me acuerdo de la sonda, ni se la pongo. Ahora, si estoy en un lugar, en un hospital, es importante colocarle una sonda para poder cuantificar el ingreso versus el egreso. Sí. Es muy importante eso, para saber si hay una falla renal, qué pasó, es parte del tratamiento. Ahora, en la emergencia, uso la eficacia. ¿Sí? Pero no es, pero tengo que decir, saber que está mal. Porque cuando yo voy y le llevo al paciente y la sonda,
No, no, escuchame, estaba en el domicilio, se estaba ahogando, le puse la vía, le puse oxígeno, le pasé diurético, le pasé un corticoide y te lo traje. ¿Sí? ¿Va a haber tiempo para usar la eficiencia? Sí, va a haber tiempo para usar la eficiencia. Por eso es que uno dice eficacia versus eficiencia. Bueno. Les cuento que me quedan 3 minutos, ¿sí? Son terribles ustedes, no me dejan nunca terminar la clase, le he hecho la culpa a ustedes. Vamos, ¿qué hora es? Bueno, vamos a seguir un cachito más, por lo menos hasta terminar la unidad 3. Programa es fácil, así que si se corta volvemos a entrar con el mismo, así terminamos de explicar lo que es la clase de la unidad 3. Programa es un plan. ¿Qué les parece a ustedes que es un programa? ¿Para qué se usa un programa? No un programa de televisión, ¿eh? Un programa, ¿para qué es? Para planificar. ¿Para? ¿No, profe? Para planificar. Muy bien, Clary, muy bien. Con un programa nosotros nos planificamos. ¿Qué programas conocen ustedes? ¿Hay un programa de la materia? ¿De cada una de las materias? Sí, profe. Sí, el nombre. Sí, el PAE, profe. Es un plan. ¿Cómo, Clary? El PAE es un plan. El PAE es un plan, por eso. Un programa, en realidad, es un plan específico de acción. El programa me dice cómo vamos a accionar. Puede determinarse tiempos, ¿sí? Puede determinar acciones, puede determinar jefes, puede determinar cantidad de operarios. Estoy hablando en un contexto que puede ser de salud o de estudio. Puede determinar economía, porque un programa puede tener cierta economía. Dentro de los programas, ustedes van a encontrarse que existen diferentes tipos de programas. Programas que son establecidos con un cierto criterio de uso y que podemos decir, esta materia tiene un programa que va a durar 2 meses, ¿sí? Y luego se va a vencer o va a terminar. Podemos tener un programa de vacunación, pero también podemos tener una campaña. Una campaña también es un programa, pero a diferencia del programa común, tiene un inicio y un término, un inicio y una finalización. Tiene un costo. Una campaña se va a empezar y se va a terminar, y año tras año, o dependiendo de las necesidades que se tenga, se va a poder abrir las veces que sea necesaria, siempre y cuando el presupuesto nos habilite a hacer una campaña. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto no es más ni menos que un programa, pero económico. ¿Sí? Un presupuesto es lo que menos nosotros como enfermeros por ahí accionamos. Y esto a qué apunto. Porque por lo más que trabajemos en instituciones privadas o en instituciones públicas, por lo general el presupuesto económico